Bueno, el tema de hoy es cómo diseñar una herramienta didáctica para asegurar el aprendizaje. Recuerda, participar con el numeral, nadie se queda atrás. Ahí puedes escribir lo que desees, las dudas que tenga, los aportes, en fin. Bueno, aclaro que no voy a hablar de la aplicación de herramientas didácticas que ya existen en los libros y en la internet, para nada, ¿no? Sí habrá otro momento en el que vamos a profundizar en las diversas herramientas didácticas que hay. No, no, hoy es un momento especial, es el momento de la innovación. En este corto espacio, colegas, voy a compartirles cómo podemos diseñar e implementar una herramienta didáctica novedosa. Es decir, cómo vamos a crear nuestra propia herramienta didáctica utilizando eh, una serie de instrumentos, recursos y procesos cognitivos que permitan activar el pensamiento científico, crítico y creativo de nuestros estudiantes. Desde Medita, método metacognitivo didáctico, todos aprenden, hemos podido demostrar que no todo está inventado. Los profesionales de la educación siempre nos vamos a enfrentar a nuevas situaciones que exigen pues de nuevas herramientas y obvio, naturalmente, pues de nuevas estrategias para el aprendizaje. Así que mm, no existe todavía un planeta Tierra donde están todas las herramientas didácticas que nosotros necesitemos para interactuar con nuestros estudiantes. Siempre nos vamos a encontrar unas situaciones que no nos esperábamos, que exigen de que volvamos nuevamente a la clase con una nueva herramienta, justo para atender ese tipo de situación. Así que preguntémonos, colegas, ¿por qué es importante, verdad, saber cómo diseñar una herramienta didáctica? ¿Cómo podría yo diseñar una herramienta didáctica? ¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar una herramienta didáctica y cómo la puedo administrar? Recordemos que los maestros que desarrollan sus clases aplicando herramientas didácticas, colega, obtienen mejores resultados y si están preparados, ¿verdad? En su diseño original, con mucho más razón, van a resolver situaciones de contexto. La idea es poder diseñar herramientas didácticas que atiendan contextos específicos. Puede darse el caso que esa herramienta que diseñé para un contexto muy personal pueda tener una utilidad universal. Bueno, eso será muy posterior, después de que la apliquemos, la socialicemos y permitamos que otros colegas la apliquen y pues le hagamos seguimiento a la herramienta. Pero inicialmente uno crea una herramienta para solucionar situaciones específicas. Alguien dirá, bueno, pero yo puedo crear una herramienta de una vez que sea universal. Bueno, sí, ¿por qué no? Pero eso requiere de suficiente fundamentación, investigación al respecto sobre las intenciones, el procedimiento, la estructura que vas a aplicar. Miren, colega, la aplicación de herramientas didácticas permite que nuestros estudiantes adquieran mayor autonomía en su proceso de aprendizaje, permite acceder a métodos para comprender con facilidad, para interpretar información, analizarla, compararla, cuestionarla, criticarla y proponer otras alternativas de conocimiento porque pueden acceder a un método. De inmediato, pues pasamos del contenido al dominio del método. ¿Cómo así? Pues que hay mayor participación en los estudiantes y naturalmente mayor aprendizaje en todo si de verdad utilizamos herramientas en el desarrollo de una clase toda la vida. Eh, Va a haber mayor interacción de los estudiantes con la presencia de herramientas que con la ausencia de herramientas. Cuando hay ausencia de herramientas didácticas en una clase, pues lo que predomina es la clase magistral. Bueno, ahora, colegas, los invito a que nos preguntemos dónde se equivocan más los docentes a la hora de administrar y aplicar herramientas didácticas. Pues hay numerosos errores que se cometen en la administración de las herramientas didácticas. Algunas son, uno, poco conocimiento de los diferentes tipos de herramientas didácticas que podemos utilizar.
O sea, yo me encuentro con colegas que realmente del mapa conceptual, del cuadro sinóptico, del resumen, no pasan, ¿verdad? Pero desconocen una cantidad de herramientas de gestión de conocimiento que permitirían que los estudiantes activen su pensamiento crítico, creativo y su capacidad de relacionarse y de resolver problemas de manera pacífica y constructiva. No, es realmente la cantidad de colegas que conozco que tienen una poca comprensión y poco conocimiento de la gran gama de herramientas que existen. Miren, colegas, recuerden, ayer hay toda una taxonomía de herramientas visuales, de herramientas audiovisuales, de herramientas tecnológicas, de herramientas, ¿verdad? Conceptuales. Imagínate la cantidad de tipos de herramientas que hay. Cada una de las que acabo de mencionar se subdividen en cientos y cientos de herramientas. Un profesional de la educación realmente está invitado a dominar herramientas didácticas y naturalmente implementar estrategias de aprendizaje con recursos efectivos. Eso es lo propio de un profesional de la educación. De lo contrario, hay que hacerse una reingeniería, pero urgente, y volverse a formar. Vea, dos, otros errores comunes. Poco dominio de herramientas didácticas para formar a un estudiante en la administración de conocimiento. Es decir, una es el desconocimiento de las que existen y para qué existen. Y otra es que alguien podría conocerlas, pero no tiene dominio de ellas. Y tres, pues un desconocimiento de un método para diseñar nuestra propia herramienta. Ese es el asunto que vamos a atender ya en este preciso momento. Una herramienta didáctica, recordemos, es un instrumento educativo que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una herramienta didáctica o para el aprendizaje puede ser útil para cualquier área o solo para un área específica. Es lo que llamaríamos entonces didácticas específicas, como por ejemplo, una herramienta que solo es de uso para el área de matemáticas o solo para el área de educación artística es una herramienta específica. Pero también hay herramientas universales, herramientas de aplicación en todas las áreas y de fácil aplicación en cualquier contexto. Eso no es fácil. Llegar a crear una herramienta de fácil uso en cualquier contexto, wow. Muy bien. Las herramientas didácticas tienen entonces un propósito específico, ¿verdad? Por ejemplo, hay herramientas para resumir o hay herramientas para sintetizar información al mínimo o para compararla o contrastarla o confrontarla. También hay herramientas solo para analizar. También hay herramientas para debatir, criticar un texto. Hay herramientas para desarrollar procesos de investigación, para inferir o para innovar o para resolver conflictos. Vean, por ejemplo, el mapa conceptual es una herramienta que se puede aplicar en cualquier área de estudio, pero tiene tanto conocimiento el mapa conceptual hasta el último rincón del planeta Tierra. ¿Quién no conoce el mapa conceptual? Que es una herramienta eficaz para aprender a sintetizar información. Mientras, por ejemplo, lo que llamamos paralelo gráfico o cuadro comparativo, algunos también lo llaman tabla de doble entrada, pues es excelente para que los niños, niñas, adolescentes aprendan a comparar información. También existen herramientas exclusivamente para aprender a argumentar información, por ejemplo, como los microensayos gráficos. Ahora preguntémonos, colegas, ¿qué elementos necesitamos tener presente en el diseño de una herramienta didáctica? Para ellos, voy a compartirles un material que les traje hoy, que nos va a permitir ubicarnos un poco sobre los elementos que vamos a tener en cuenta para diseñar una herramienta didáctica. Entonces, a pesar de que es poco el tiempo que tenemos, vamos a diseñar una herramienta. Lo primero, ya se imagina por dónde vamos a empezar. ¿Qué nombre le vamos a dar a la herramienta? Pero esto, para uno darle el nombre a una herramienta es porque ya hay un conocimiento previo de la intención, de lo que deseo lograr, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy colocando como el orden de las cosas, pero realmente en la vida real uno primero entiende, comprende qué es lo que quiere crear, ¿verdad? Para quién lo quiere crear, qué quiere lograr con eso, si es una herramienta para resumir, para analizar, para criticar, para debatir, bueno, para inferir, para innovar, para proponer. Bueno, si yo tengo claro eso, ya puedo empezar a bautizarla, ¿no? Vamos a darle un nombre a la herramienta. El nombre debe ser corto. Mm, por ejemplo, el ejemplo que les voy a poner hoy es una herramienta que creé hace como 15 años.
se llama Red de Problemas, pues es una herramienta pues que ya es universal, está en poco más de 37 países, es una herramienta muy utilizada y es de mi autoría, pero esa herramienta no se posesionó en el primer año de trabajo como herramienta universal. Originalmente creo esa herramienta porque vi que mis estudiantes no sabían preguntar y mucho menos no sabían preguntar en contexto. Pero dentro de un momento les voy a hablar de ella. Entonces, lo primero es crear una herramienta teniendo claro la intención. Vamos a crear una herramienta teniendo claro la intención o objetivo que pretendo lograr, pero bauticémosla, démosle un nombre corto. Si quiere al inicio, lo que pasa es que uno le queda más fácil crear un instrumento cuando uno ha bautizado. No sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho eso. O sea que ustedes pueden hacer lo que llama un prebautizo. Primero darle un nombre y en el desarrollo ya de la estructura y la elaboración, tan le viene a la mente que el nombre realmente de su herramienta es otro y pan lo coloca. Pero por el momento no trabaje como anónimo, como diciendo, pero estoy creando una herramienta, pero no tengo ni idea cómo se llamará. No, 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 dele un nombre borrador, lo que llamamos un prebautizo. Bien, entonces vamos a tener en cuenta que toda herramienta tiene un objetivo, llámelo intención, llámelo propósito, pero hay un objetivo que persigue la herramienta. Es decir, tu herramienta es para qué? Para que los estudiantes aprendan a analizar información o tu herramienta es para que aprendan a resumir. Quiere una herramienta diferente al mapa conceptual, al cuadro sinóptico, porque tú les quieres enseñar a resumir de otra manera y entonces decides crear una herramienta. O tú lo que quieres es que ellos aprendan a proponer, a idear, a crear, pero ves que como que las herramientas que tienes a tu lado no te convencen, entonces decides crear una nueva herramienta, pero hay que tener claro el objetivo con que la estoy creando. Miren, colegas, inicialmente uno crea una herramienta en un área específica. A ver, seguro más de uno que me está viendo o escuchando dirá, no, 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 yo de una quiero crear una herramienta universal que sea aplicable en matemática, en ciencia, en social. Mi respeto, no es tan sencillo. Es mucho más fácil crear herramientas en un área específica, pero usted lo puede hacer. Nada es imposible en la gestión del conocimiento. Hágale. Lo importante es tener claro el propósito, la intención, el objetivo con que la estás creando, ¿verdad? Bien, la red de problemas inicialmente yo la creé para el área de filosofía. O sea, para filosofía yo quería era que ellos cuestionaran todos los textos que yo les traía, incluso el material de estudio que ellos tenían, las guías, los talleres. Entonces, la red de problemas la creé con esa intención. Dentro de un momento voy a mostrarles un ejemplo. ¿Qué sucede? Población objeto. Sí, señor, hay que tener claro a qué tipo de población, para qué tipo de estudiantes decido yo crear esa herramienta. Necesito entonces también describir, fundamentar la herramienta. Entre mejor la describamos, entre sea más detallado, mucho mejor, colega. Por ejemplo, la herramienta tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son esos componentes, esos elementos que conforman la herramienta? Y bueno, a ver, si acabas de crear una herramienta, sería bueno que ofrezcas uno, dos o tres ejemplos para que se ubiquen nuestros estudiantes. Entonces, en la herramienta que les voy a socializar acá para explicar y entender bien esto, es una herramienta que la he titulado la red de problemas. Es una herramienta que se me ocurrió hace 15 años. Por cierto, está cumpliendo 15 años la herramienta. ¿Por qué le di ese nombre? Red de problemas. Porque yo veía que cuando les pedía que redactaran un problema, confundían el problema con asunto. Es decir, había un enredo ahí todo raro. Ellos, por ejemplo, problemas para ellos eran el aborto, la delincuencia, y realmente eso no son problemas, son asuntos. Pero cuando yo les pedía que le hicieran preguntas, pues se quedaban cortos y se ponían nerviosos y yéndoles muy bien lograban redactar una pregunta y se daban por bien servidos. Yo decía, no, 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 yo necesito que todo problema al que ellos se enfrenten sean capaces de enviarle todo un aguacero de preguntas. Más de uno que me está viendo y escuchando y de pronto vio mi charla corta de 30 minutos de esta mañana, que está allí, es didáctica la pregunta, ¿verdad? Eh, seguro dirá, oye, esta charla se enlaza perfectamente con la de la mañana. Correcto. Bien, entonces
El objetivo de la herramienta. Por ejemplo, en este caso de una herramienta que le estoy hablando que se llama red de problemas, es aprender a plantear diferentes tipos de preguntas desde diferentes puntos de partida, porque era que abusaban del quequeísmo, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué? No, oye, oye, espera, espera. Entonces necesitaba una herramienta que ellos los llevara más allá del qué, que se atrevieran a utilizar el por qué, el cuándo, el con qué, el para qué, el quién, quiénes, dónde. Ve, pero entonces había un asunto, que cuando redactaban las preguntas, las redactaban fuera del contexto en el que estábamos sumergidos. Entonces era necesario una herramienta que los ubicara dentro de un contexto específico para que no se dispararan de la manera en que lo estaba yo observando. Entonces, la red de problemas, el objetivo es que ellos aprendan a plantear diferentes tipos o a redactar diferentes tipos de preguntas, pero no siempre desde un punto de partida, sino desde diferentes puntos de partida y se lo planteen a un asunto o a un problema, a una circunstancia, a un evento, a un fenómeno dentro de su contexto específico. ¿Sí ven? Está más que clara el objetivo de la red de problemas. Bien, el área o asignatura en la que se pueden utilizar las herramientas didácticas. En el caso de la red de problemas, se puede utilizar en todas las áreas. Pero a ver, Pablo, tú dijiste que inicialmente diseñaste esa herramienta para tus estudiantes de filosofías. Y yo fui profesor de filosofía durante poco más de 10 años. Pero que observé que algunos profesores de otras áreas me vieron utilizar un día la herramienta, la tenían en diapositiva y los estudiantes conmigo la iban desarrollando en un problema. Entonces me empezaron a decir, oye, Pablo, interesante esa herramienta, ¿me la puedes facilitar? Se las facilité al de sociales se la pasó al de español, bueno, a veces se la pasó al de educación física y cuando vine a ver ya estaba en todas las áreas. Y bueno, y como voy a muchos eventos, congresos, pues empecé a compartirlas y bueno, cuando vine a ver, pues ya estaba en muchos eventos, luego la publiqué en un artículo y luego la publiqué ya en un libro y bueno, cuando vine a ver, ya estaba en muchos países, ¿verdad? Así que cuando creen una herramienta, un consejo, publiqué un artículo, ojalá en una revista indexada, en una revista de educación y expliquen la herramienta y no se les olvide colocar el ejemplo. Bien, población objeto. Esta herramienta realmente me ha funcionado muy bien a partir de grado tercero. Fui atrevido, la quise probar con grado primero. Y bueno, ¿para qué? Le hicieron planteamientos de preguntas y todo, pero no sentí que el resultado era el que yo esperaba. Pero me dio excelentes resultados a partir de grado tercero de básica primaria. Entonces, les recomiendo la red de problemas a partir de tercero de primaria. Mire, he tenido que de 25 herramientas que he compartido, una de las herramientas que más les gustó en el curso que tengo pues, de didáctica y herramientas para aprendizaje fue justamente la red de problemas. Si alguien me dice, Pablo, ¿cómo podríamos describir la herramienta? Bueno, una forma de escribirla es así. Bueno, esto es una charla corta, ¿no? Entonces les coloqué en la diapositiva una síntesis, pero a ver, haga todo un ejercicio teórico, de detalle, de profundización, explicando la herramienta, ¿verdad? Sus elementos, sus componentes. En este caso, les tengo es una síntesis, que es una herramienta pues que contiene los siguientes elementos. Ya sabemos que una herramienta que le enseña a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, les enseña a preguntar con sentido, de diferentes puntos de partida, con una gran variedad de preguntas y les enseña a preguntar dentro de un contexto específico, focalizando el asunto o el problema al que están atendiendo. Entonces, esta herramienta tiene por lo menos 6 componentes. Uno, tiene el asunto que apunta al qué. Dos, tiene un tema, un qué y un dónde. O sea, el tema apunta a resolver el qué y el dónde está pasando eso. Tres, la indagación, es decir, qué es lo que se desea investigar. Se desea es con esa red de problemas hacer un análisis o hacer un diagnóstico o hacer una descripción. Esa es la indagación. Cuatro, el problema, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quiénes intervienen en ese problema? Es importante a nuestros niños de pequeños enseñarles a ubicar muy bien el problema del cual ellos están inquietos. Cinco, el contexto.
todo problema está dentro de un contexto, es decir, en qué lugar, qué es lo que está generando ese problema, ¿verdad? ¿Qué rodea al problema? ¿Qué alimenta al problema? Y 6, pues el planteamiento de preguntas. Entonces, ya vamos a ver la estructura. Fíjense que hasta aquí más de uno que no conoce la red de problemas está perdido y es normal, no se preocupe. Digan, pues tengo como una idea vaga de lo que es, pero ¿cómo será? ¿Cómo será la herramienta? Ya se las voy a mostrar. Entonces, en la red de problemas, planteamos preguntas como un cuadro sinóptico. Abrimos unas flechas hacia la derecha con el qué, con el dónde, el por qué, el con qué, para qué, el cómo, cuánto, cuándo, cuál, quién. Bueno, pero veamos la estructura. ¿Ven? Esta es una estructura. ¿No? A esto me refiero con la estructura. Se tiene que fabricar la estructura de la herramienta, de cómo funciona. Entonces, si están viendo, acá arriba está el asunto, aquí luego viene el tema, aquí viene la indagación, aquí viene el problema, luego acá el contexto, en esta zona izquierda. Y luego como con la función de cómo interactúa el cuadro sinóptico. Al lado derecho está el qué, el dónde, y aquí se van a redactar las preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién o quiénes? ¿Ves? Esta es la estructura. Entonces, en el ejercicio del desarrollo de la estructura de la herramienta, es importante, colega, que aprendamos a crear gráficos o a crear imágenes que sean agradables para los chicos de hoy. Recuerden que esta nueva infancia, adolescencia y juventud, ya les he dicho numerosas veces, es visual, auditiva, audiovisual, tecnológica. Esta es una nueva generación que si no le presentas algo que puedan percibir con su vista y ojalá también con sus oídos y todo su sentido, pues ojalá, pues si no lo haces así, pues no les atrae tanto, pero si lo haces así, utilizando la mayor cantidad de sentidos posible, pues les encanta, les fascina, los atrapa más. Entonces, vean, acá pueden apreciarla mejor. ¿Ven? Este es un ejemplo sobre el acoso. El asunto es el acoso, o sea que el acoso no es un problema, ¿vale? ¿Verdad? Según esta herramienta. El tema sería el acoso escolar en la institución educativa del portal. Ahora sí tenemos un tema. El tema es el acoso escolar en la institución educativa, el portal. Una cosa es el tema y otra cosa es el título del trabajo que tú vas a desarrollar. Aquí no estamos todavía redactando el título. Me interesa es el acoso escolar en la institución educativa del portal. Bueno, escogí una institución educativa ficticia. Ahora no se van a poner a buscar en internet cuál será esa institución educativa. No, es un ejercicio ficticio para este trabajo. Miren, cuando yo digo el acoso, no estoy todavía en ningún tema, estoy en un asunto global, ¿listo? Entonces, esto les encanta a los niños y dicen, wow, qué chévere, que otro me decía por ahí, qué chimba, profe, que, uy, ahí no me había puesto a mirar que hay una gran diferencia entre un asunto y un tema. El asunto es lo general, pero el tema ya me aterriza. Pero si nos vamos a la indagación, nos vamos a aterrizar más, porque vamos entonces a tener las causas y las consecuencias del acoso escolar. En este caso, lo que queremos indagar son cuáles son las causas y las consecuencias del acoso escolar. ¿Dónde? Pues en la institución educativa, el portal. Y el problema es que cuáles son las causas y consecuencias del acoso escolar en esa institución educativa, el portal. Queremos averiguarlo. Ok, entonces, contesto, no existe un manual de convivencia. Cada docente impone sus normas disciplinares. El acoso escolar en la institución educativa del portal es tan grave que ya se registra un 80% el maltrato en los estudiantes. Es un diagnóstico que ellos tienen para poderse ubicar mejor en el problema y empezar a plantearle preguntas. Aquí viene lo esencial de la herramienta. Esta herramienta cobra sentido en que ellos, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes empiezan a aprender a redactar preguntas. Entonces van a redactar una pregunta con el qué. ¿Qué es el acoso escolar? Con el dónde. ¿Dónde hay mayor acoso escolar en la institución educativa del portal? O sea, ¿dónde se ve más? Si en los salones de clase, en los salones especializados como el laboratorio, o en el salón múltiple, o en los pasillos, o en el patio, o en las zonas deportivas, o en las zonas recreativas, bueno, en fin, o en las zonas verdes, o en la cafetería. ¿Dónde se ve el acoso? ¿Por qué el acoso escolar es tan grave? ¿Por qué no hemos podido solucionar el acoso escolar? Es decir, ya sabemos que tenemos acoso, pero ¿por qué no lo hemos solucionado? ¿Con qué programas, proyectos, actividades y estrategias se pueden solucionar el acoso escolar en la institución educativa del portal? ¿Ves?
¿Para qué se necesita de un proyecto que atienda el problema del acoso escolar? ¿Cómo se puede resolver el acoso escolar? ¿Cuánto tiempo, verdad, puede llevar la disminución significativa de ese acoso escolar? ¿Cuándo se va a originar el acoso escolar en el sistema educativo del portal? Recuerden, ya voy a terminar. Si tienen alguna pregunta, me la pueden redactar allí, me la pueden plantear, que con mucho gusto voy a atenderla. Miren, por ejemplo, ¿cuál es el origen del acoso escolar en la institución educativa del portal? ¿Quién o quiénes están ocasionando el acoso escolar? ¿Quiénes se están perjudicando con el acoso escolar? Vea, esta herramienta, yo tengo miles de agradecimientos de colegas, de profesionales de la educación, que me cuentan los resultados que les ha dado con niños de básica primaria, de cómo se sueltan y empiezan a preguntar con gran facilidad. De ahí, colegas, con la gran importancia que tiene el uso de herramientas. Yo cuando logré crear esta herramienta, pues no tenía una herramienta para lo que yo necesitaba.